Buenos días a todos. Comenzamos esta clase de hoy, Jesucristo Redentor. Vamos a comenzar en oración. Padre Celestial, te alabo, te bendigo, te doy gracias y quiero entregarte este tiempo con nuestro espíritu, que todo nuestro ser esté dispuesto para ti, Señor. Que tú seas nuestro enseñador, Espíritu Santo, y que tu Espíritu Santo sea el Maestro. En el nombre de Jesús. Amén. Les ruego una vez más que apaguen sus... Voy aquí a mirar quién tiene el micrófono prendido y lo apago. Bueno, entonces, cuando nosotros hablamos Jesucristo Redentor, para algunos el término de Redentor no es un nombre grandioso como decir Jesucristo es Dios. Pero vamos a darnos cuenta que sí, que es un nombre que dice mucho y que es un propósito de Dios, es revelarse a nosotros como redentor. Y que ese propósito estaba en el corazón de Dios desde antes de la fundación del mundo. Déjame que está aquí como esto que no quiere pasar. Eso. Sí. Bueno, entonces nosotros habíamos pasado de ese Jesucristo es Dios, ese Jesucristo majestuoso, creador de todas las cosas, que se manifestó, que ese Jesucristo que es el agente de la creación de Dios, ese Jesucristo que es Dios, que está en la Trinidad, que es la imagen del Dios invisible, que es el resplandor de la gloria de Dios, que es desde antes de la fundación del mundo, que no fue creado. Jesucristo es no creado, que Él es creador más no creado. Y cómo hay un plan de amor, un plan de amor para con su creación y en especial para esa, esa parte de su creación especial, la corona de la creación que es el ser humano. Cuando nosotros vemos en el libro de Génesis, dice que Dios vio que todo lo que había hecho, vio todo lo que había hecho y vio que todo lo que hizo era bueno en gran manera. Y ese fue la tarde y fue la mañana del sexto día. Es el número 6, el día 6, que tiene que ver con el hombre, el día 6. Sí. Entonces, digo esto porque cuando todo es hecho, cuando todo está perfecto, cuando todo es normal, todo lo que está bien hecho en perfección y satisface a quien lo hace, en este caso a Dios, no necesita más, no necesita otro pincelazo, no necesita mm, que se le añada algo. Todo está perfecto, todo está bien hecho. Y si todo está bien hecho, entonces no se necesita en ese momento redención. La redención es para lo que se ha dañado, para lo que está perdido, para lo que está enfermo, para lo que está afectado. Y entonces, ¿cómo diría uno, cómo Dios, que lo hizo todo bueno, pudo haber pensado en una redención? Pues sí, no es difícil pensarlo, porque un arquitecto que hace un plan de una obra bien bonita, bien completa, puede pensar que surjan situaciones que afecten esa,
ese plan, que hay un temblor de tierra, que hay un sismo, que hayan manos perversas que quieran dañar esa obra y surgen. Y a Dios no tomó por sorpresa que su obra de creación perfecta con el ser humano y todo lo demás, el reino animal, los ríos, los mares, las estrellas, que todo fue hecho a la perfección, pudiera sufrir un trauma, una afectación, una alteración. Y así sucedió efectivamente. La creación sufrió un traumatismo severo. Pastor, una interpelación. ¿Por qué dice usted que por sorpresa, que No, cuanto más... por sorpresa estoy diciendo Dios, porque Él planeó esto es para decir que la redención Ujú, estuvo en el plan de Dios desde antes de la creación, ya, como diciendo, sí, pueden suceder cosas y ya hay un plan de amor, que ajá, esto que hemos hecho el Padre con el Hijo y el Espíritu Santo, con tanto amor y con tanta perfección, estamos dispuestos que pase lo que pase, será restaurado. Si pasa alguna afectación, algo que afecte la creación, que afecte al ser humano, habrá una redención y habrá un redentor. Habrá un redentor. Y sabía que todo todo estaba en el plan, en el consejo eterno de Dios. Pero es bueno aquí recordar que cuando la creación terminó, el Señor dijo, vio Dios todo lo que había hecho, que era bueno en gran manera. Y, y bueno, sí, hoy vamos, no creo que hoy alcancemos a hacer, porque vamos a revisar la caída, cómo se trastornó todo, cómo se trastornó todo. Y para eso vamos a leer Génesis, el capítulo 3. Pero queremos hoy mirar una panorámica de la redención y nos vamos a dar cuenta que es una obra gigantesca, gloriosa y grandiosa, la de la redención. Sí. Con con ese trastorno que sufrió el hombre quedó vendido a la esclavitud del pecado y aquel propósito de Dios de colocar al hombre como el administrador, como el mayordomo de su creación, fue trastornado porque el hombre quedó vendido a la esclavitud del pecado. Y, y esa es algo que lo vamos a estar viendo a lo largo de todas las escrituras, pero allí nos pasaríamos mucho tiempo estudiando la redención, cuando Dios extiende su mano al hombre para salvarlo. Pero miremos qué significa la palabra redención. La palabra redención tiene un significado cuando se busca en el diccionario de la RAE, de la Real Academia Española, en el Larousse o cualquier diccionario, en los diccionarios de economía, en los diccionarios filosóficos. Hay definiciones limitadas, pero lo que más engrandece el término de lo que es la redención es la Biblia. Pero podemos comenzar diciendo lo que dicen los diccionarios. Dice que la redención tiene que ver con ser redimido, eximido, liberado de alguna condición de deuda, de esclavitud, de prisión, de obligación, de hipoteca. En la redención se habla también de que los bienes son liberados, es el acto de liberar bienes, el acto de liberar bienes. Es también el acto de volver a comprar
lo que se había vendido o, o volver a tener lo que se había perdido. Son términos económicos y jurídicos también. La redención tiene que ver con el perdonar. Aquí ya aparece algo que nos acerca a lo espiritual. Y cuando se habla de redención, se habla de propietario, de posesión, de que algo o alguien le pertenece a otra persona. Tiene un propietario. Y ese propietario ejerce eh, posesión, derechos de posesión sobre esa cosa o sobre esa persona. Cuando se habla de esclavitud, se habla de personas. Y entonces redimir a una persona o redimir algo quiere decir que entonces por un precio esa persona o ese objeto pasa a ser propiedad de quien lo compró. Y aquí es importante señalar que si se trata de una persona como cuando se hablaba de la esclavitud, lógicamente que un esclavo, un siervo, decía, yo prefiero mejor a este señor que a este otro señor. Especialmente si dice, si este señor es bueno, es generoso, es noble, es de buenos sentimientos, es misericordioso, yo prefiero a ese señor que a otro. Todo esto tiene que ver con el término de redención, pero aún así nos quedaríamos cortos si no desarrollamos lo que la Biblia nos enseña respecto a la redención. Redención tiene que ver con la vindicación, con el perdón, con la liberación, con la reconciliación, con la expiación como acto de sacrificio y amor, con la sustitución, con la glorificación. Y de todos estos términos comenzamos con la vindicación, porque la vindicación significa volver, recuperar los derechos de propietario en justicia, de lo que es justo. Y aquí no está hablando, porque podemos enfocarnos primeramente en nosotros, en darle un enfoque antropocéntrico y enfocarnos primeramente en el hombre. Pero en la redención, el concepto de vindicación tiene que ver primeramente con Dios, que es Dios quien tiene que ser eh, eh, restaurado, quien tiene que ser, a quien tiene que dársele el mérito, eh, quien tiene que ser eh, re- reconocido como el que ha sido ofendido, como el que ha sido eh, maltratado, como el que ha sido calumniado. Y eso, a eso hace la redención también tiene que ver entonces con que Dios, que es el creador, fue ofendido, fue calumniado, fue maltratado. Y vindicarlo es darle de nuevo la gloria que él se merece. En el, eh, en el estudio del tercer milenio de Richard Pratt sobre la redención, el primer orador comienza con una ilustración muy conocida, que es la de un niño que hace facante de un juguete. Y ese juguete que él mismo hizo, él es el propietario, es el creador de su muñeco, de su juguete, lo pierde de alguna manera. Y él ama tanto lo que él hizo que un día buscándolo lo halla
en la vitrina, lo ve en la vitrina de un almacén y reconoce que esa es su creación, su juguete que él creó y está dispuesto a volverlo a tener. Y de esa manera él entra a esa tienda y paga el precio que piden en la tienda para ser nuevamente el propietario de ese objeto, de ese juguete. Y dicen otras personas que han contado esta misma ilustración y me gusta cómo lo dice, cuando ya tiene el juguete en su mano, dice, alguno decía que era un barquito, el juguete, barquito, barquito mío, y dice, doblemente mío. Primero porque te hice y segundo porque te compré. En esa compra para recuperar ese barquito, eso tiene que ver con esa es una redención. El niño estaba redimiendo ese barquito. Esto que está ilustrando a que Dios, el creador de todas las cosas, el creador de la humanidad, el creador nuestro, quien nos hizo, un día nos perdió por nuestro pecado, por nuestra desobediencia, por nuestra incredulidad. No le obedecimos en la persona de Adán. Y el hombre, como el ser humano, se dio los derechos, esa bendición tan grande que Dios le había dado. Le había dado de ser el mayordomo, el administrador de todo lo que Dios había hecho, porque Dios dijo allí en Génesis en el capítulo 1, dijo, y vosotros enseñorearán, serán señores de, de todo lo que he creado, de los animales, de las plantas, de administrar la tierra, de administrar los mares, de administrar las cosas que Dios colocó sobre la tierra. Pero con el pecado, el ser humano se dio los derechos. Dios es vindicado entonces, vindicado cuando retoma todas las cosas y esto será consumado en plenitud cuando Él venga. La redención contiene perdón porque como seres humanos Dios nos perdona, no de cualquier manera, nos perdona pagando la cuenta Él mismo, porque debiéramos pagar nosotros la cuenta de lo que destruimos, de lo que dañamos, de esa relación y de otras consecuencias del pecado. Porque el pecado produjo una hecatombe. El pecado produjo una destrucción universal. No solamente afectó una relación, la relación del ser humano con Dios. El pecado trastornó todas las relaciones. La relación del hombre con los hombres, de Adán con Eva, del hombre con la mujer. Trastornó la relación de los hombres con los animales, con los vegetales, con la creación de Dios. Se trastornaron las relaciones entre los mismos animales. Se trastornaron las relaciones del universo. Se produjo una gran dispersión. El pecado del hombre generó una hecatombe. La redención trae liberación porque liberta al hombre del poder de
aquel que es el nuevo dominante, el nuevo Señor. Con el pecado, el hombre pasó a ser esclavo del pecado, de su carne, de sus propios deleites. Y Satanás vino a ser el príncipe, el Señor, el que opera sobre los hijos de desobediencia. Entonces la redención trae liberación. La redención trae propiciación. Pro es a favor, porque ser propicio es ser agradable a Dios y recibir el favor de Dios. Pero el pecado, la caída, dañó esa relación y el hombre quedó en dirección opuesta. Se hizo desagradable al favor de Dios. Entonces, la redención vuelve a colocar al hombre a través de Jesucristo en una posición favorable. Dios ve a su Hijo Redentor en nosotros, en los que hemos creído en la persona y en la obra del Señor Jesucristo. Y entonces en eso consiste la propiciación, hacernos favorables. Y Dios también derrama su favor para con nosotros. En la redención hay reconciliación. No se queda en que solamente perdonó, sino que restaura la relación de amor, de confianza. Eso incluye la redención, reconciliación. La redención se hace a través de una expiación, donde somos sustituidos, reemplazados por otra persona. En una época, por corderos animales, por ofrendas de sacrificio. Pero ese expiación viene a ser porque merecía la muerte por el pecado éramos nosotros. El precio de nuestros pecados. Mucha interferencia. Cómo la redención tiene todo este lugar. Todos estos aspectos son cubiertos por la redención. Creo que acá se desapareció en compartir pantalla. Algo pasó acá. Eh, Tú estás por Instagram. Está muy mala la transmisión. Espera, a ver. More. Eh,
Vuélvete anfitrión. Está en anfitrión el Invejarán. Y tú creo que tú estás grabando por Maribel, no sé. Espérate a ver. Fue que se te desconectó un momento y pasó a la doctora Andrés. Espérate a ver. Anfitrión. Párate, Maribel. Sí. Si no te vuelvo yo. Mm, Párate en el nombre de Maribel. Espérate a ver. Dice participantes. Anfitrión es este. Dice el debajo está Maribel. Ok, ya. Listo. Ok. Ahora sí. Y ahí en esa posición de frente como que se escucha mejor. Cuando usted voltea como que... Ya. Mm. Y volvemos a grabar. ¿No? Bueno, ahí ya está grabando, creo. Bueno, seguimos entonces. Bueno, cuando se habla de la redención, para entenderlo mejor, también hay que hablar de una historia de la redención. Cuando uno habla de la redención puntualmente, uno dice, bueno, la redención es ese acto en que Jesucristo murió en la cruz. Ese día en que murió en la cruz, allí fue la redención. Y eso es cierto. Pero eso tiene una historia. ¿Por qué tiene una historia? Porque ya dije que eso no fue un acto que apareció de pronto porque las cosas se dañaron. Esa historia se generó en el plan de Dios, en ese consejo eterno del Padre con el Hijo y el Espíritu Santo que dijeron, hagamos, hagamos. Pero aún comienza mucho antes, porque antes de ser creada la humanidad, fueron creados los ángeles. Antes de esa creación, en algún momento de la eternidad, fueron creados los ángeles. Los ángeles fueron creados primeramente. Y entre esas multitudes y esos millones de ángeles estaba el, el querubín protector, el ángel sello de la perfección, que era Luzbel, llamado con la caída después Satanás, el adversario. Ah, que Dios no sabía que este Luzbel se iba a rebelar contra él, pues también lo sabía. Y que juntamente con él se iban a rebelar muchos otros ángeles que vienen a ser ángeles caídos y demonios, también lo sabía. Por eso hay una historia de la redención. Entonces, primeramente, antes de que se revelara Adán, que pecara, primero pecó Satanás desde la eternidad, Luzbel, el querubín protector. Y aunque este es un término que acuñó en un libro, la historia de la redención lo tomó Elena White, que es una de las fundadoras de los adventistas. Es un concepto real, la historia de la redención, porque antes de que Jesús viniera,
el Señor se proveyó un cordero que tuvo que ser sacrificado, un animal, para cubrir la desnudez de Adán y de Eva, ¿sí? Entonces, por eso hay una historia de la redención que podemos mirar a lo largo de toda la Biblia, Antiguo y Nuevo Testamento. Hablar de la redención es como un suceso que nació en el corazón de Dios desde la eternidad, que se consumó en Jesucristo y que sus resultados, los completos, todos los resultados de la redención siguen operando hasta el final y aguarda en los tiempos venideros por la exaltación, la glorificación de Dios y la justicia final. Nos demarca un recorrido para visualizarla, esa redención, a lo largo de la Biblia. Entonces miren ustedes cómo la redención tiene una dimensión a lo largo de la historia. Y vemos que esa redención en los distintos, en cada uno de los libros de la Biblia, y así a manera de un bosquejo rápido, y nos detendremos solamente en algunos pasajes. En el Génesis, la redención se manifiesta porque Dios mismo cubre al pecador de manera propicia, porque nos muestra el cambio entre lo que estaba bien hecho y perfecto a un escenario con la caída, después de la caída y después de la caída una restauración. Cuando queremos entender las cosas, la manera en cómo opera Dios, podemos dividir tres tiempos. Antes de la caída, cuando todo aún mostraba, era perfecto. Con la caída, ese es un segundo tiempo. Y luego con la restauración. La restauración. Ese es el tercer tiempo, que es el que nosotros estamos, los que estamos en Cristo, y los que anhelamos que se sumen los que no están en Cristo, que puedan recibir esa redención gloriosa que nos salva, que nos sana, que nos restaura. En Éxodo nos muestra la redención a través de la liberación de un pueblo que pasa representado en Israel, de un pueblo que es esclavo. En un momento dado llega a ser un pueblo esclavo durante muchos años y Dios los libera, los libera. Ahí se ve un escenario de la redención. En Levítico nos enseña las ofrendas, los sacrificios propicios y adecuados para la redención y la sombra de las realidades eternas y verdaderas. Lo aprendemos en Levítico y lo subrayé allí porque vamos a estudiarlos de manera detenida, esos efectos y acciones de la redención en, en lo que son las ofrendas de la redención. En Números, Dios los organiza como un pueblo, el pueblo de la redención. En Deuteronomio, Dios da las leyes del pacto que muestran de un pueblo que es redimido y liberado y bendecido, en donde Dios dice, yo les seré a ustedes por Dios y ustedes me serán por pueblo, ¿sí? Yo les seré a ustedes por padre y ustedes me serán por hijos. Los que son hijos son los redimidos. En el libro de Ruth se muestra una ilustración del pariente redentor. ¿Quién es el pariente? Vos, el pariente redentor, está ilustrando al Señor Jesucristo. Y lo tengo subrayado allí también porque vamos a detenernos en ese libro para mirar las características
de un pariente, del pariente redentor, y mirar y descubrir al Señor Jesús en esa redención. En el libro de Job está la certeza del Redentor, del Redentor que está vivo, que no ha muerto, que vive por los siglos de los siglos y que también nos levantará a nosotros del polvo. En los salmos, la redención de continuo en muchos de los salmos se ve una alabanza por la salvación y por la liberación. En los profetas vemos la promesa de liberación. Una de ellas, tanto en Jeremías 31, 33, como en Ezequiel, nos muestra cómo Dios nos liberará de esclavitud del pecado y cómo nos dará el Espíritu Santo y nos conducirá al dominio propio. En el Nuevo Testamento vemos el cumplimiento de la redención. Vemos los evangelios de Mateo, de Marcos, de Lucas y de Juan. Vemos la consumación con la venida del Señor Jesús y su ir a la cruz por nuestros pecados. En el hecho vemos la redención, los libros de los Hechos, la redención anunciada, testificada. En el libro de Romanos, de una manera grandiosa, de una manera magnífica, vemos la doctrina de la redención. Y así seguimos por cada uno de los libros y en Apocalipsis vemos la consumación final, donde vemos la vindicación que mencionábamos y el cumplimiento de la justicia de Dios y su misericordia y su gracia sobre todos los salvos. La redención se refiere al sacrificio ya explícitamente, específicamente, que hizo Jesucristo para con su pasión y muerte salvar a la humanidad y abrirle las puertas a la humanidad, abrir la puerta del reino de los cielos, que habían sido cerradas por el pecado de la desobediencia de Adán. En este sentido, Jesucristo muerto en la cruz es considerado el redentor de los hombres. La redención así entendida es el perdón de los pecados y supone la reconciliación con Dios para aquellos que alcanzan la vida eterna. En Cristo tenemos, mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados. Efesios 1:7. Pero miremos esto hermoso, que no solamente la redención cubre a la raza humana, sino al universo. Y hablamos de una redención universal. ¿Por qué? Porque dice que por medio de Jesús, sí, por medio de él, Dios reconcilió a todo el universo. Eso me gusta mucho. Y eso ténganlo en cuenta, por favor, no lo olviden. No lo olviden. Jesús reconcilió a todo el universo, ordenándolo hacia él. Y ordenó y reconcilió tanto lo que está en la tierra como lo que está en el cielo, haciendo la paz mediante la sangre que Cristo derramó en la cruz. Grandioso, precioso. La reconciliación de todo el universo, de los hombres con Dios, mediante la sangre que derramó en la cruz. Nosotros éramos extranjeros, enemigos, separados de Dios por las cosas malas que hicimos, que hacemos, que hicimos. Pero ahora Cristo nos ha reconciliado mediante la muerte que sufrió en su existencia terrena. Y esto lo hizo para tenernos en su presencia, santos, sin mancha y sin culpa. Esta es la redención. En el sentido más cercano, práctico,
aplicado y vivido por nosotros, por la obra del Señor Jesucristo. Él nos ha acercado, Él nos ha reconciliado, pero no solo a nosotros, sino que también, como podemos verlo en Isaías 11, en el milenio, veremos unas nuevas relaciones de los animales y del hombre con la naturaleza y de la naturaleza con el hombre y de todos los elementos del universo. Esa es la primera parte. Vamos a tomar aquí un break. Ahí podemos acudir a los comentarios y a las preguntas de ustedes. En esta primera parte, entonces yo quiero que en qué cambia lo que hemos leído o en qué enriquece, en qué aumenta tu concepto, lo que tú pensabas de la redención. Ahora, después de todo esto, ¿qué piensas de la redención? Abre el micrófono y hablas y luego lo apagas y le das la oportunidad a otro. Yo creo que entro yo, se ve que lo sublime, el valor, el valor con que nosotros tenemos que mirar esa obra, la dimensión que tiene eso, ¿sí? Para nuestra vida, si nosotros nos enmarcamos dentro de ella como el objeto principal, ¿no? Que somos nosotros del estado en que estábamos. Por ejemplo, yo miraba a ese Señor, gracias, porque en el estado en que uno se encuentra, ¿no? Cuando uno no ha sido redimido, cuando uno no ha llegado al conocimiento de Dios, y mirando que uno de pronto que ha traficado por ahí, ha peregrinado por senderos que no eran de pronto muy agradables, no eran senderos así hermoseados por la belleza de una vida espiritual constante, ¿sí? Sino vacía, una vida sin vacío, una vida por ejemplo, en mi juventud yo enmarco la redención de donde yo estaba, ¿sí? Y ahí yo puedo encontrar el valor tan tremendo que fue para mí, porque yo hubiera sido una persona de por sí ya estaba perdido, pero yo no sabía que era eso, ¿sí? Pero cuando ya llegué al conocimiento de Dios, ya, o sea, la dimensión que yo le doy a eso no tiene con qué compararlo. Eso no hay forma de compararlo con nada, ¿sí? De ese amor tan grande que Dios demuestra por nosotros. Entonces, yo por eso siempre digo a Dios que me ayude todos los días a amarlo, a valorar esa redención que Él hizo conmigo. Gracias. Me gustaría, Vivian, puedes abrir tu micrófono, Viviana, eh, y, y comentarnos qué piensas de esta redención tan grande. Si puedes abrir tu micrófono. Bueno, yo estaba pensando en lo que su merced nos comentó sobre doblemente suyos y en ese valor, ¿no? De saber que me creó y luego me compró como una porción doble de amor del Señor. Y lo otro que me dejó pensando, cuando su merced hablaba de no centrarse en el hombre, sino en cómo nosotros le fallamos a Dios. Y que estaba pensando, sí, normalmente uno en esta época se fija mucho en yo, en yo, en yo, y no estamos enfocándonos en el Señor, es lo principal y no el hombre. Amén. Eso es muy Gracias, importante pastor. gracias, Vivi. Muy importante lo que dices porque nos centramos en nosotros mismos y no nos damos cuenta que nosotros ofendimos la santidad de Dios y que esa
que el Señor Jesucristo, cuando obró como redentor, dando su vida, estaba también vindicando la santidad de Dios y cumpliendo las demandas de la justicia de Dios. Esa parte no la enfocamos mucho, sino vamos primeramente a nuestros beneficios. Pero es que la obra redentora de Jesús actúa en las dos direcciones, siendo primeramente hacia Dios, vindicando la justicia y la santidad de Dios. Jesucristo como redentor es propicio a la santidad del Padre y hacia los hombres es propicio, cuando se hizo hombre, es propicio a la debilidad del hombre, restaurándonos y limpiándonos de nuestro pecado y de nuestra naturaleza pecaminosa. Bueno, algo muy importante también para mirar la grandeza, para la magnitud de la redención es, mientras más nos damos cuenta de dónde hemos caído y hasta dónde hemos caído, más grande, más comprensible, más inmensa se hace el entendimiento de la redención. ¿De dónde caímos? ¿Y hasta dónde hemos caído? Cuando decimos de dónde, era que estábamos en un lugar alto, estábamos en la intimidad, en la relación con Dios. ¿Cómo estaba Adán antes de la caída? ¿Cuál era el lugar que ocupaba? ¿Cuál era el sitio que Dios le había dado? ¿Cómo era la comunicación que tenía Dios con Adán? ¿Cómo era la comunicación? Le hablaba al oído y Adán podía escuchar a Dios cuando le hablaba. ¿Cuál era su posición ante la creación? Esa posición de ser el administrador de todas las cosas que Dios había creado. Y cómo se sentía estar en paz con Dios. ¿De dónde cayó? ¿Hasta dónde cayó? Bueno, eso nos va a llevar a leer el capítulo 3. Vamos a leer el capítulo 3. El capítulo 3 para mirar hasta dónde cayó. ¿De dónde cayó? Vimos en Génesis 1 que estaba en una condición privilegiada. Esa era la situación del ser humano, una situación privilegiada. Y ahora vamos a leer. Entonces voy a acudir a uno de nuestros lectores para que nos lea a Génesis capítulo 3. Vamos a leerlo completo. Génesis capítulo 3 y vamos a que por favor nos lea Clara Elena. Sí, señor, lo voy a leer en Reina Valera. Desobediencia del hombre. Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo de Jehová, que Jehová Dios había hecho. La cual dijo a la mujer: con que Dios ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal.
Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió. Y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo, y me escondí. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol del que yo te mandé no comieses? Y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí. Y Jehová Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Y ésta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. A la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces. Con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará en ti. Y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé, diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Y llamó a Adán el nombre de su mujer Eva, por cuanto ella era madre de todos los vivientes. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora, pues, al no alardear su mano, y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Ahora, pues, Amén. si falta, Ah, y lo sacó Jehová del sí. huerto del Edén para que labrase la tierra de que fue tomado. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía para todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Amén. Amén. Bueno, aquí dice que desobediencia del hombre. Otra manera de, de darle nombre a este capítulo sería la caída, el escenario de la caída. Sin caída no se hubiera necesitado redención, pero Dios sabía también, dirían algunos, pero entonces, ¿para qué creó Dios al hombre si sabía que iba a caer? Y yo lo veo más como cuán grande es el amor de Dios, que nos creó en libertad, con libertad. A Dios no creó títeres, ni robots que estuvieran programados para que el Señor en una función determinada, le contestara, te amo, como un robot.
o que hiciera las cosas, sino que nos creó con esa libertad, con ese libre albedrío, con esa voluntad, y es parte del amor de Dios. Pero es tan grande que también nos crea en libertad, nos crea con amor y nos da la salida, nos da un redentor para restaurar esa relación. Pero sí vale la pena mirar a dónde cayó, desde dónde y a dónde cayó este hombre que fue engañado por la serpiente, por Satanás. ¿Y qué fue lo que lo sedujo? ¿Qué fue lo que fue codiciable? Dice que ese fruto era codiciable a los ojos, pero también era codiciable quizás decir, eh, ver las cosas, decía, dices, lo que pasa es que vas a ser también autónomo, como Dios y sabiendo el bien y el mal para escoger. Qué gran mentira. Se le abrieron los ojos, pero no los ojos espirituales. El hombre perdió la vista espiritual y se le abrieron los ojos naturales. Y entonces comenzó a ver las cosas con los ojos de la carne, con los ojos naturales, ciego espiritualmente. ¿A dónde cayó? A la ceguera espiritual. ¿A dónde cayó? A la aparición de la inseguridad, a la aparición del miedo, a la aparición de, del temor, del miedo, al sentirse desnudo, al verse desnudo, que es una sensación muy desagradable. Hoy, debido a la cauterización, al entenebrecimiento de la conciencia humana, muchos no les importa verse desnudo, pero ya esto es una desnaturalización, es una pérdida del pudor, que es un estado de degradación aún mayor de cómo se encuentran muchos seres humanos en este momento. ¿A qué más cayó? Cayó a la evasión, al evadir. El hombre no reconoció su propia responsabilidad en el pecado. Prefirió echarle la culpa a otro. Eso todavía se ve muchísimo hoy. Un cristiano nunca debe evadir su responsabilidad en el pecado, en el error, cuando hace las cosas mal hechas. El Espíritu Santo en nosotros nos conduce a reconocer nuestro pecado y nuestra culpa y no decir, no, es que la mujer que me diste me engañó. Y la mujer, no, es que la serpiente tuvo la culpa. Bueno, la serpiente sí no pudo mirar a otro lado, pero el ser humano cayó a una situación deplorable, deplorable, y con una acción en el tiempo, que es un estado de desarrollo a la muerte, de transicional a la muerte. La corrupción no es más algo que anuncia que ya la muerte está operando en el ser humano. Todo esto nos hace ver la necesidad de la redención y de que haya un redentor. Algo grandioso de donde cayó, sí, también fue ya en la parte inicial, antes de la caída, se nos había dicho
en el Génesis 1:27, que el hombre fue hecho a la imagen de Dios, conforme a su semejanza. Varón y hembra Dios los creó. Y esa imagen ha sido opacada, esa ha sido desdibujada y solo es restaurada por el Señor Jesucristo. El Señor les dijo: multiplíquense y llenen la tierra, sojúzguenla, señoreen en los peces del mar, en las aves de los cielos, en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y todas estas bestias se han revelado, y animales, aunque traten de domesticarse, de domarse, ellas se han rebelado también contra la raza humana. Siempre recuerdo a este hombre australiano que quería domar, domesticar y vivir con los animales, y un día lo sorprendió uno de estos animales y lo mató, porque ya también los animales se rebelan contra los hombres y entre ellos mismos. La depredación es lo normal. En esa redención perfecta que Dios tiene programada, que se cumplirá totalmente, que ya comenzó con la redención de nuestras almas y de nuestro espíritu, y que se consuma a totalidad cuando se dice: aguardamos la consumación de la redención de nuestros cuerpos, cuando nuestros cuerpos sean hechos semejantes al de la gloria del Señor Jesucristo, al cuerpo de la gloria del Señor Jesucristo. Entonces, la caída es una caída abismal, y la redención enorme y grandiosa. Creo que en la medida en que vayamos desarrollando esta parte, veremos mucho más lo grandioso de la redención de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué más podemos ver de esa caída? Vamos a darle la oportunidad también a ustedes a que enriquezcan esta parte. Pastor Johnny, ¿quería decir algo? Prende el micrófono, por favor. No, amiguito, estoy aquí con un dolor y estoy aquí quieto, estoy escuchando, no puedo ni hablar siquiera. Okay. Estoy acá. Bueno. Aquí. Bueno, muy bien. Bueno, Pedro, por favor. Sí, varios comentarios. Aló. Cuéntanos, Pedro. Varios comentarios. Interesante Sí, lo de la historia de la redención. Interesante lo de la historia de la redención. Y para destacar que realmente no fue un plan B. Ya Dios sabía que eso iba a ocurrir. Y entonces, ¿cómo actúa Dios en sus tres personas? El Padre planificó esa redención, o sea, en su corazón planificó esa redención. Jesús, Cristo la ejecutó y el Espíritu Santo la está operando en este momento. O sea, el Espíritu Santo continúa operando esa redención porque igual continuamos pecando. Entonces, Él nos va purificando de ese pecado en ese proceso que dura toda la vida y que se llama la santificación. Entonces, el Padre la planificó, Cristo la ejecutó y el Espíritu Santo la está operando en este momento. O sea, estamos en esa era
del Espíritu Santo hasta que regrese Jesús nuevamente. El Amén. otro comentario está en que esa redención tiene la sustitución. Que realmente hubo un intercambio ahí. Nosotros, cuando Cristo nos sustituyó, en esa sustitución, nosotros entregamos los pecados y recibimos la justicia. Somos justificados. Se está yendo la Eso, señal. en esa redención se produce un intercambio. Nosotros entregamos los pecados, ¿sí?, a Cristo para que su perdón, pero a través de él recibimos esa justicia, esa justificación. O sea, realmente se da ese intercambio ahí en esa redención. O sea que esa redención inició y se está desarrollando. Cuando Él regrese nuevamente, o sea, a través de esa purificación del pecado y de esa santificación, cada vez nos parecemos más a Cristo y al final, pues ya vamos a tener esa salvación final, y esa glorificación final. ¿Está cortando? No, lo escuchamos bien. Lo escuchamos bien, lo escuchamos bien. Perfecto, no es que veo la señal aquí que está como cayendo. No, lo escuchamos bien. Bueno, entonces eso será el comentario. Y realmente, el último comentario es de la parte de la caída, que realmente sí fue una hecatombe y hubo maldición también sobre la tierra. Y realmente hubo 5 cosas terribles sobre la tierra. Los huracanes, que afortunadamente aquí no lo sufrimos tanto como se sufre allá en Estados Unidos, esos huracanes, esos tornados, los terremotos, las inundaciones, las plagas y las enfermedades. Las plagas y las enfermedades, nada más ni nada menos, vea toda esa maldición que hubo sobre la tierra en esa hecatombe. O sea que fue realmente algo muy grande el resultado de esa caída. Básicamente esos eran los comentarios. Bueno, muchas gracias, Pedro. Creo que muy enriquecedor. ¿Algún comentario y terminar por hoy? Ya ha estado la conexión de internet un poquito. Cambio uno de 50. ¿Me puede cambiar uno de 50? Una sugerencia, o sea, por mí no nos sale mejor. Amplio, pero de mucha bendición para nosotros. Vamos a orar y a dar gracias a Dios, Jesucristo. Voy a porque tú no improvisaste. Tu amor es un amor decidido desde el inicio. Daste todas las cosas. Por favor, cierren los micrófonos. Hermano Johnny, ¿puede por favor cerrar el micrófono? Gracias.
micrófono porque no se oye nada, mucha interferencia. Sea una relación santa, una relación que podamos escuchar tu voz. Te damos gracias y te bendecimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Gracias, pastor. Bendiciones. Dios le bendiga a todos y a todas. Amén. Gracias. Gracias. Feliz tarde. Pastor, muchas gracias, muchas bendiciones. Muy amable. Bendiciones, Lidia, bendiciones. Gracias, gracias. Que Dios les bendiga a todos. Chao. Felicito, mi amiguito amado. Fue que se me metió un viento al lado del riñón, del pulmón. Uy, casi que no me deja. Casi me dobla en dos. Pero usted está escuchando, Elincito. Te amo, amiguito, te amo. Pues imagínate tú, se cayó el sistema. El sistema se cayó. Ay, bendito Dios. Amor, envíame la foto esa de las tales pepas esas. Me envía la foto.
Ah, ay, mano, gracias. Uy, gracias, mijo. Dios te bendiga. Ay, man. Ya, ¿cómo te va, Camila? ¿Cómo te va? A ver acá. Prova. Hágale, dale, 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 dale. Dale más, dale más. Dale más, dale, dale, dale. Dale, dale, dale más. Date hoy nada más. Después de las ciclas, ya, ya, ya. Dale, dale, dale. Dale, dale. Cinturón, cinturón, papá. Papá, el cinturón. El cinturón.
cinturón. Uy, para aquí no. Claro. A ver, ay, no, no puedo ver tan duro. Y eso sí, ¿qué le pasó a la dañera? ¿Le pasó? ¿Qué le pasó? Es que como le acumulan gases, entonces le toca sentarse. Ah, a ver, eh, una reflexión. Ah, sí, porque ella le preguntaba que si le pasó afeitar, ella y yo que no. Hijito, y te manda que me que plata. ¿Cuánto es tuyo, mire? Allá. Cómprate dos Proquiden azul. ¿Cuánto quedó? Cómprate dos Proquiden para el pastor, con el descuento. Dos, hazme favor. Sí, eso fue lo que yo le expliqué. ¿Así? Proquiden azul, color. Mira, y esto come queso. Y son fresquecitos. Eso es lo que se quedó. Eso no.
Aquí hay una muchacha, ahí está. ¿Ya? La muchacha estaba ahí. Sí, digo, y yo fue el pastor. Ay, me tienes cuenta. Siempre me tienes cuenta. Y es que como que me empezaba fue Wilson.